gran pregunta que tenemos es, ¿por qué estamos siguiendo la historia, en esta vez, de Moisés? ¿Por qué relatar historia tan ya vieja, digamos, o no? Tan larga. Esa es la gran pregunta. ¿Por qué? Cuando hemos venido a Cristo, hemos venido a no solo recibir la vida eterna, para obtener esa vida eterna en el Señor. Dios quiere adecuarnos a la realidad del reino de Dios. Adecuarnos a la realidad del reino de Dios, es decir, conformarnos a ser transformados como es Jesucristo. No vamos a entrar así desprolijos en el reino de los cielos, sino tiene que haber una transformación completa, y ahora estamos en ese proceso. Y ahora me toca compartir con ustedes la 7ª sesión sobre Moisés, por la fe Moisés. Y le he llamado a esta prédica bebiendo agua de la peña de Oreb. Y está dividido en 2 partes. Primero es la peña de Oreb y después añadiendo a nuestra amistad perseverancia. Esto está en el capítulo 17. Voy a invitarlos a que en el capítulo 17 de Éxodo lo podamos ver. Pero para ingresar quisiera rememorar un poquito, hacer un repaso muy sencillo, breve, sobre lo que hemos visto la anterior vez. Hemos visto la anterior vez en el capítulo 16 que hemos llamado comiendo el pan del cielo. Como el pueblo se quejó. Ahora hay que hacer notar, y lo hemos visto también, que con Moisés, desde que salieron Éxodo, Dios hacía cosas maravillosas, cosas que no pasan comúnmente, únicamente. Con las plagas ante el faraón, después cuando se quejan, mejor hubiera sido preferido morir. Empieza el pueblo de Israel a quejarse, a ser quejumbroso con lo que están viviendo. Era incómodo, había presión de las circunstancias que les rodeaban y se empezaban a quejar y quejar. Hubiéramos preferido, ahí había tumbas. Ellos no esperaban en Dios, reaccionaban comúnmente, naturalmente. No estaban conociendo a Dios, y Dios quería revelarse y que lo entiendan y confíen en Él. Confíen en Él. Abre el mar, pasan en seco el pueblo de Israel, y todo el ejército de Faraón muere ahogado. Después vemos que tienen sed y se empiezan a quejar. Encuentran un lugar, pero el agua era amarga, y Dios hace convertir esa agua amarga en dulce, y no poco después llegan a Elim, donde había 12 fuentes. Es decir, el pueblo se queja. ¿No les suena algo común que escuchan todos los días en nuestra querida patria? Queja, amenaza. Pues Moisés estaba lidiando con lo mismo. Hay una situación difícil y empezamos a quejarnos, refunfuñar y amenazar. Y es eso lo que está Dios tratando de llevarnos. Nosotros, la gran diferencia es que tenemos al Señor y podemos recurrir a Él y esperar en Él. Porque nos pasamos circunstancias complicadas, sí, muchas veces o varias veces. Y Dios quiere enseñarnos a que Él está disponible para poder acercarnos y buscar su presencia. Todos los problemas al final
están revelando lo que hay en nuestro corazón. Cuando viene una circunstancia difícil, estás revelando lo que hay en tu corazón. ¿Cómo vas a reaccionar? ¿Cuánto te están dominando tus deseos, tus pasiones? Revelan lo que hay en el corazón de cada uno de nosotros. Y eso es lo que estaba pasando. Dios ponía una prueba y revelaba automáticamente, como apretar un botón. Empezaban a quejarse, a amenazar y todo aquello que hemos revisado. Finalmente también llegan y después en el desierto de Sin se quejan, no hay comida, no hay comida. Ya cada vez va subiendo el tono de amenaza de este pueblo. Va subiendo el tono de amenaza. ¿Y Dios qué hace? En esa misma tarde envía una lluvia de codornices y se alimenta todo el pueblo. Y al día siguiente, al amanecer, ya hay el maná por 40 años. Pero amenazaba el pueblo. Estaba revelando lo que hay en su corazón. Y vamos a seguir ahora esto porque es repetitivo, porque necesitamos nosotros cada día aprender esta lección. ¿Cómo reaccionamos cuando tienes problemas? ¿Cómo debemos actuar en ese momento, accionar? Ahora vamos a ver en el capítulo 17, ¿qué es lo que pasaba? Nuestra meta es conocer a nuestro Dios, porque Dios es invisible. Después justamente que estamos siguiendo el recorrido de los versos de Hebreos 11, dice por la fe Moisés, y después dice y se sostuvo como viendo al invisible. Conozcamos a ese Dios invisible, porque generalmente esperamos cosas palpables, que nuestros sentidos palpen, toquen, saboreen, sintamos. Y tenemos que entender que hemos venido al Dios invisible, al Dios que no se ve con los ojos, pero sí se toca con la fe. Tenemos que aprender a caminar con este Dios, conocerlo y entenderlo. Entonces veremos Éxodo capítulo 17, verso 1. Después de haber pasado el asunto de las codornices y ya empezó el maná a ser derramado cada día, dice así, siguieron avanzando. Toda la congregación de los israelitas marchó por jornadas desde el desierto de Sin, conforme al mandamiento del Señor, acamparon en Refidim. Y no había agua para que el pueblo bebiera. Primero vemos que este pueblo estaba siendo conducido por Dios, no por Moisés. Moisés era el mensajero, pero no era el que estaba dirigiendo. El que dirigía era Dios. Entonces el Señor estaba guiando, dice marchó por jornadas, es decir, por etapas. Como era un pueblo donde había mujeres, niños, ancianos, personas embarazadas, entonces caminaron, Dios de una manera tierna les hacía caminar de etapa en etapa, de lugar en lugar, considerando a toda esa gente. No es que era una marcha de militares, era una marcha de una nación, de un pueblo. Y dice, pero algo que nos hace entender es que Dios estaba asumiendo su responsabilidad plena de la guía de Él por donde iban a dirigirse. Por eso dice, conforme al mandamiento del Señor. Es decir, paraban en cada lugar cuando Dios les mandaba. Dios estaba guiando. Ahora, ¿qué es eso a nosotros? Cuando hemos venido a Cristo, hemos pasado de las tinieblas a su luz admirable. ¿Y en qué consiste? Que ya nuestra vida Él toma guía, Él guía tu vida. Lo que estás viviendo no es, a menos que estés en pecado, pero si estás
pasando circunstancias, está bajo la guía y la mano de Dios, inclusive en la adversidad. Este pueblo llegó a un lugar y no había qué beber. Dios no estaba ciego a las circunstancias, Él sabía. Él sabía. Entonces tenemos que entender, como hijos de Dios, si has entregado tu vida a Cristo, estás bajo la guía y Dios está guiando tus pasos en la vida cotidiana hoy día. No estás al cohete. Dios, estás, no te veo. No, nuestra vida está bajo la guía y responsabilidad del Señor. Entonces dice, marchaban por jornadas conforme al mandamiento del Señor. Es porque andamos por fe, no por vista. Tal vez Dios no estaba en ese momento caminando físicamente, pero el Espíritu de Dios iba conduciendo a través de Moisés, era su vocero, iban caminando por etapas, por jornadas, conforme al mandamiento de Dios. Ahora aquí viene el problema. Veremos. Ya el problema cada vez va creciendo más. La actitud hostil de este pueblo que no quería comprender que Dios los estaba guiando. Habían visto las plagas, habían visto el mar rojo abierto, muerto el ejército de Faraón, cambió las aguas amargas en dulces, llegaron a Elín, hizo llover codornices, bajaba el pan del cielo, el maná. Pero aún así este pueblo estaba endurecido, no quería comprender. Ellos podían acercarse a Dios, decirle, Señor, necesitamos, ¿cómo vamos a hacer para el asunto del agua? Pero ellos no, se acercaban más bien a Moisés y lo querían sacudir al pobre Moisés. Veremos capítulo 17, verso 2. Entonces el pueblo discutió con Moisés y le dijeron, danos agua para beber. ¿Por qué discuten conmigo?, les respondió Moisés. ¿Por qué tientan al Señor? Yo les pregunto, ¿qué cosa distinta pasaría en nuestra nación, que estamos pasando circunstancias un poco así complejas, que en vez de ir a bloquear y nuestros gobernantes incitar y los otros defenderse y todo aquello, qué cosa más distinta sería si esta nación convocara a buscar a Dios? Desde nuestros gobernantes, y se acercaran a Dios y pidieran por sabiduría, por gracia. Qué distinto sería, ¿no les parece? Pero ellos no conocen al Señor, pero nosotros que conocemos al Señor y estamos o hemos pasado circunstancias complicadas, ¿qué debemos hacer? Acercarnos al Dios vivo. Eso sería. Y eso es lo que pasa. Si ustedes ven en Ezequiel 22, verso 30, Dios reclama, ve las circunstancias y ve el pecado de la humanidad, de las naciones, y dice, quiere ir a destruir. Los va a destruir, decide destruirlos. Y dice, pero buscaba a alguien que se pusiera entre mí y esa nación, y no la hallé. Quisiere vallado. Y por cuanto no lo hallé, lo destruí. ¿Qué debemos hacer como iglesia en esta nación que está pasando situaciones complicadas, inclusive en otros lugares? Debemos interceder por las naciones. Sí, hermano. Tú estás doblando rodillas y aclamando a Dios por tu patria Bolivia. Estás haciendo, porque Dios busca a alguien que interceda, que se ponga en la brecha, que diga, no, Dios eterno, no destruyas esta nación, haz misericordia. Eso es lo que hizo Abraham cuando Dios descendió para destruir Sodoma y Gomorra. Dios mismo dijo, voy a ocultar
a mi siervo Abraham, y quién va a enseñar a sus descendencias los mandamientos. Voy a ocultar lo que voy a hacer. Y le dice, estoy yendo a ver lo que pasa en Sodoma para destruirla. ¿Y qué hizo Abraham? Abraham dijo, sí, Señor, destrúyelos, pobres, estos degenerados, depravados, que se mueran. No, él dijo, vas a destruir al justo junto con el impío. Y empezó el tiempo de oración de Abraham intercediendo por Sodoma y Gomorra. Hijos de Dios, si tú te consideras hijo de Dios, debes también interceder por esta nación. Y lo que está pasando en otras naciones que nos rodean y están más lejos y más lejos y más lejos, miren lo que está pasando. No son tiempos calmados. Debemos interceder. Es nuestra responsabilidad. No solo por lo que nos pasa particularmente en la familia o en los que nos rodean, sino también en nuestra nación. Dios te ha puesto en este país para que tú seas un intercesor por nuestra nación. Y si no cumples tu servicio, ¿qué va a pasar? Ahora, algo que dice Moisés, y que hasta los dos versos que hemos visto, que uno no entiende. En la final parte del verso 2 dice, ¿por qué tientan al Señor? Y cuando uno ve los versos no comprende en qué estaban tentando. Pero si vamos unos versos poco más allá, en el verso 7, en la parte final, aclara cómo estaban tentando a Dios. Y le estaban diciendo, ¿está el Señor entre nosotros o no? Esto es muy aleccionador. En palabras sencillas estaba diciendo que demuestre Dios que, como Él dice, que está entre nosotros. Aquel lugar lo llamaron Masa, que significa prueba. Es decir, ellos estaban inseguros de que Dios estaba con ellos. Y otra vez, miren, después de semejantes milagros, el pueblo todavía estaba dudando de que Dios estaba en medio de ellos. Yo te pregunto, ¿estás seguro que Dios está contigo a pesar de lo que estás viviendo? ¿O estás tentando? Si hay incredulidad en tu corazón, estás tentando. Estaban diciendo que pruebe Dios que Él está entre nosotros, que haga algo. Era una pelea verbal fuerte. Se empezaron a discutir, empezaron a hablar de mala manera con Moisés. Había un litigio, era un pleito, una riña. Casi estaban como diciendo, si Dios está entre nosotros, no pasaría esto. Y si Él está en medio nuestro, no debería haber pasado esto. Uno se pregunta, ¿y por qué estoy pasando esta prueba? ¿Está Dios con nosotros o no? Yo no debería. A veces esperamos que no debería, si Dios está con nosotros, no debería pasar ninguna prueba, ninguna situación difícil. Y no es verdad. Más bien esas pruebas vienen para que nosotros entrenemos nuestro corazón y alma, para que nos apoyemos en el Señor. Esta es una lección diaria. Deberíamos estas prédicas repetirlas cada día si es posible, porque cada día tiene su propio afán. Podemos atisbar que Dios claramente está hablando a esta nación para que se acerquen a Él, para que lo busquen y digan, Señor, necesitamos para beber, esto está, provéenos, Señor, o ¿qué quieres que hagamos? Necesitamos. Y se empezaron ya a enojar. Ya había un malestar en el pueblo de Israel
contra Moisés, pero sabían que al final, no, ¿por qué no se acercaban a Dios? La murmuración y el enojo son pecaminosos. Estaban forzando, dice, como dice en Efesios 4:27, enojaos, pero no pequéis, no deis lugar al diablo. Es decir, esos problemas están revelando nuestra confianza y nuestra certidumbre de cuánto Dios nosotros estamos confiados en Él. ¿Estás confiando en Él? Miren, eso, lo que estoy diciendo me rebota a mí, no crean. Oh, el hermano ya, como Moisés. No. Todos pasamos situaciones difíciles que develan lo que hay en nuestra alma, en nuestro corazón. No debemos perder la compostura cristiana, espiritual en medio de las circunstancias. Ellos que tenían la posibilidad, estaba Dios, hasta se revelaba momentos físicamente como una nube, la gloria de la presencia de Dios, pero ellos no se acercaban a Él. Y el mismo Moisés les dijo, ¿por qué discuten conmigo? ¿Acaso yo soy el que los estoy haciendo toda esta maravilla, moviéndolos? Es el Señor. Él era simplemente el vocero. Él tenía su palo ahí, nada más, eso era todo. Su vara. Lo que pasa es que nuestra naturaleza carnal, si andamos en la carne, dice, morirán. ¿Qué significa andar en la carne? Andar conforme a nuestros sentidos, a nuestro criterio, a nuestros ojos. ¿Qué estamos viendo? Eso es lo que hay. Como Tomás. Si no veo, no creo. Estamos siendo arrastrados por nuestra naturaleza humana. Dios quiere que salgamos de eso y que nos apoyemos en que el Espíritu Santo, como Jesús lo ha dicho, he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Él está, lo ha dicho, debemos creer, debemos apoyarnos en eso. Pero el ser humano, como se guía en sus sentidos nada más, como no veo, no creo. Lo que palpo, eso es lo que hay. Lo que siento, eso es lo que hay. Lo que yo pienso, mi razonamiento me lleva, eso es lo que entiendo. ¿Y por qué no se acercaban a Dios? Saben, les voy a decir una verdad. Porque dice la palabra de Dios que el hombre natural no percibe las cosas de Dios, porque para él son locura. Es decir, no se acerca al Señor a causa de el juicio de Dios en su vida. Un momentito, voy a explicarme. En el Génesis capítulo 3, versos 8 al 10 dice, oyeron al Señor Dios, está hablando de Adán y Eva, vamos a volvernos para ilustrar este tema. Y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día. Entonces el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor entre los árboles del huerto. Pero el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Y Adán les respondió, te oí en el huerto, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. ¿Sabes qué es la peor cosa que puede hacer el ser humano y peor el cristiano? Es no recurrir a Dios y buscar su presencia. Ese es el mayor daño que se hace el ser humano. Como Adán estaba desnudo, siempre estaba desnudo. Fue creado, dice que no tenían vergüenza. Pero cuando pecaron, estaban desnudos de la justicia de Dios. ¿Qué debería haber hecho Adán? Era confesar su pecado y su iniquidad. Más bien, cuando Dios empezó a preguntarles, las respuestas eran echar la culpa a los otros. ¿No es común eso?
Empieza a echar la culpa, aquel tiene la culpa, la mujer que me has dado tú, ella es la que ha hecho esto. Y la mujer le dice y le pregunta a la mujer, y la mujer dice, la serpiente, ese animal, ese es el que tiene la culpa. Pero lo que está esperando Dios es que nos acerquemos ante su presencia y reconozcamos en qué hemos pecado. Y seamos perdonados y restaurados y limpiados. Esa es la oportunidad grande que tenemos como hijos de Dios, ahora nosotros los que estamos acá. Hemos creído y hemos aceptado a Jesucristo. Eso es lo que nos habla en Hebreos capítulo 10 versos 19 al 22. Dice, entonces hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne. Puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Cuando hemos venido a Jesús, se nos ha abierto algo maravilloso, que podemos acercarnos con libertad por la sangre de Cristo. ¿Cómo opera la sangre de Cristo? Cuando yo confieso mi pecado y soy perdonado y acepto su perdón, tengo plena apertura para acercarme ante su presencia y estar delante de Él. Con limpia conciencia. Hay veces la conciencia no nos deja acercarnos porque estamos con mala conciencia, no hemos confesado y reconocido nuestro pecado y nuestra iniquidad. La conciencia nos hace que empecemos a armar nuestro alrededor, pero no queremos acercarnos delante de Dios en verdad. Este pueblo tenía mala conciencia porque refunfuñaba, se enojaba, empezaron casi a sacudirlo al pobre Moisés. Casi dice que querían hasta apedrearlo. Había ya cierta violencia en la terminología que hablaban contra Moisés, contra todas las circunstancias que estaban viviendo. Preferían haber sido esclavos, morir en Egipto, que ser libres. Y eso nos traslada a nosotros para que tengamos cuidado. Las circunstancias que estás viviendo, primero acércate delante de Dios. Si has fallado, tú has cometido tal vez no todo, pero parte, tú tienes responsabilidad, reconocer tu pecado, tu iniquidad, por la sangre de Cristo entrar en su presencia y clamar a Dios. ¿Y qué pasó? Había una peña, no era una piedrita, era una peña grande, era algo grande. ¿Qué algo hizo Dios? Que estaba a cierta distancia de donde se encontraban en Refidim. Éxodo capítulo 17 versos 4 al 6. ¿Qué dice? Y clamó Moisés al Señor y dijo, ¿qué haré con este pueblo? Un poco más y me apedrearán. Entonces el Señor dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo algunos de los ancianos de Israel y toma en tu mano la vara con la cual golpeaste el Nilo y ve, yo estaré allí delante de ti sobre la peña en Horeb, golpearás la peña y saldrá agua de ella para que beba el pueblo. Y así lo hizo Moisés en presencia de los ancianos de Israel. Lo que Moisés hacía debería haber hecho el pueblo, acercarse y clamar a Dios. Moisés agarró y fue, le dijo, Señor, miren, tener semejante multitud de gente casi enardecida. No debe ser fácil la situación, debería ser muy templados de Moisés, en mucha seguridad contando la presencia de Dios. ¿A quién fue? Con ese palito no podía hacerles nada. Ni cómo defenderse, lo cocinaban.
Pero Moisés clamó al Señor y Dios le dio palabra. Y le dijo, todo el pueblo estaba ahí. Y seguro Moisés, su tienda estaba delante de todos. Salió Moisés y empezó a llamar a los ancianos que encontraba en su camino del pueblo de Israel, que lo acompañaran. Y toda la gente lo estaba mirando. ¿Por qué hizo eso? Porque Dios iba a hacer una obra portentosa y que no era algo falso, un engaño lo que iba a hacer. Llamó a testigos, gente de entre medio de ellos de confianza. Y agarró con ese grupo de ancianos, caminaron a cierta distancia, un poco más allá de donde estaban, hasta una peña. Aquí voy a hacer un paréntesis. Esta peña, muchos piensan que ha de estar en la península de Sinaí, pero esta peña, yo veo que estoy más de acuerdo con eso, pero no voy a aseverar 100%, estaba en lo que es ahora Arabia Saudita, porque cruzaron el Mar Rojo y este lugar era la tierra de Madián, que no se olviden que su suegro de Moisés era madianita. Y él conocía, ve a la peña de Oreb. Ahora cuando agarró, Moisés dice, golpea la puerta, la roca, le dijo Dios, con esa vara. Ahora lo interesante es que esta roca se partió con un palo. Era por el poder de Dios. Ahora en esta roca, ¿qué es una roca? Para mí, y creo que no necesitamos ser científicos para entender eso, una piedra es más, hay menos posibilidad de que haya agua en esa roca que en la arena. En el desierto, piedras no había, era algo seco, lo más seco que puede haber. No había una tubería, no hicieron un pozo en la tierra para encontrar agua bajo una corriente de agua, sino en esa roca. ¿De dónde? Decía en la reunión del anterior domingo los hermanos, no había una cañería que diga tuberías Tigre y ahí abrir una pila o algo así. No había nada, simplemente de una gran roca partió. Moisés golpeó y se partió la roca y empezó a salir agua de la roca. Era algo inexplicable. Eso es lo que nos habla el Salmo 78, 15 y 16. Dice, partió las rocas en el desierto y les dio agua tan abundante como las profundidades del océano. Hizo salir corrientes de la peña e hizo descender aguas como ríos. En ese lugar que muestran, que piensan que ahí era el lugar, justo hay una peña gigante partida en dos así, bastante vertical, y ven en el lugar que era una peña casi que estaba en un lugar en la altura, y todo ese lugar era lleno de piedras, y parece que una corriente de agua hubiera pulido las rocas que rodeaban. Me hace pensar que ese es el lugar, pero no puedo aseverar 100%. El Salmo 105, 41 dice, partió una roca y brotó agua a chorros que formó un río a través de la tierra árida y baldía. Isaías 48, 21 dice lo casi similar, no padecieron sed cuando Él los condujo por los desiertos, hizo que brotara agua de la roca para ellos, partió la peña y las aguas corrieron. ¿Qué podemos hablar acá? ¿Qué nos está hablando? De una roca, más seco que cualquier cosa. Empiece a brotar ríos, salga una gran caudal, un salto de agua gigante. Eso es una ilustración de lo que es Jesucristo.
¿Puedes sacar tú de una piedra agua? Tal vez puedes hacer un hoyo a 15, 20, 30 metros. Yo trabajaba en una ONG que hacíamos con Alfredo, por si acaso, así, se hacía gran cantidad de pozos en todo lado, en el desierto, aquí en el altiplano, en lugares, se buscaba lugares y se hacía pozos para que encontrar agua, y había agua en muchos lugares. En otros lugares había fuentes de agua y se hacía sistemas de tomas de agua para la población. Pero aquí fue de una piedra. Empezó una gran piedra, una gran roca, empezó a brotar agua. Yo puedo vislumbrar que es el Cristo golpeado y partido, masacrado en la cruz. ¿Qué podíamos sacar de un hombre colgado ahí muerto? Más bien, ¿qué podría hacer Él por nosotros? Es como una roca. Yo tal vez puedo ayudarle, le puedo dar agua. Yo tal vez puedo tratar de bajarlo y ayudarlo. Pero ¿puede Él desde esa cruz salvarme a mí? Es como esa roca. Es para el ser humano, es como esa peña de Oreb, que dice, lo veremos sin atractivo para que lo deseemos, sin apariencia. No estaba demostrando su poder. Le decían, si tú eres que has hecho esos milagros, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros, ahí en la cruz. Pero Él tenía que pasar la cruz para que podamos nosotros beber del perdón de Dios y ser perdonados, para que podamos beber de las aguas de Él. Y eso es lo que algo menciona en 1 Corintios 10:4. Hablando, vuelve Pablo a referirse a Moisés, y en ese tiempo dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de una roca espiritual que los seguía. La roca era Cristo. Es de esa roca que podemos acercarnos, y les decía, acerquémonos confiadamente por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto. Por su sangre tenemos acceso al perdón y acercarnos a su mismísima presencia, al lugar santísimo. Es de esa roca que podemos, ya estaba Cristo de alguna manera hablando a ese pueblo de Israel, que se acerquen a Él, que Él puede saciar la sed. No que necesitaban refunfuñar, necesitaban hacer pleito con Moisés, no necesitaban hablar de mala manera, sino que era acercarse a Él y beber de las aguas que iba a abrir en la peña de Oreb. Yo relaciono y veo que es lo mismo que nos habla en 1 Corintios 11:24. Tomen, cuando Jesús estaba en la Santa Cena y dijo, tomen y coman, este es mi cuerpo que por ustedes es partido. Hagan esto en memoria de mí. Nos está invitando a que bebamos del perdón de su obra en la cruz, de aquella que parecía que qué puede hacer por nosotros, puede hacerlo todo. Él murió en vez de que tú mueras por Él. Él murió por nosotros. Él pagó nuestras maldades, iniquidades. Estábamos apartados, éramos enemigos en nuestra mente, hostiles. Él se derramó como esa roca golpeada, partida, para que podamos beber de Él. Y aquí habla, porque ellos estaban, ya Dios de alguna manera estaba hablando. Este es un mensaje espiritual, no solo hay que verlo físicamente, sino que Dios a través de esas circunstancias, esa historia, estaba hablando a la humanidad. ¿Puede alguien sacar agua de una piedra? Aquí tenemos cerca
Hay veces vemos jóvenes, están tratando de escalar aquí cerca donde es Aranjuez, en la frente hay dos grandes rocas y se los ve colgando ahí. Podría decirle, joven, ¿puedes sacar agua de esa roca, de esa peña? Se va a reír de ti. Pero sí, tenemos nosotros acceso a aquel que revela la peña de Oreb, que fue golpeada y partida, para que podamos beber de él. Aguas en abundancia, ríos. Porque en este mundo, queridos hermanos, necesitamos beber de esa gracia, de ese perdón, de esa abundancia. En medio de las circunstancias, porque estamos en nuestro éxodo. Tú y yo estamos viviendo éxodo. Este mundo es hostil, es como ese desierto de Sinaí, ese desierto ahí, ¿o no? ¿O es fácil la vida? No es fácil. Inclusive, si tienes todo lo que quieres, vas a tener un vacío en tu alma. La vida es difícil, pero tenemos acceso para beber, refrescar nuestros labios, nuestra garganta, bebiendo del Mesías, de su perdón, de su gracia, de su ayuda, porque necesitamos eso. Todos estamos en un éxodo en esta vida. Es casi un desierto. Por más que tengas lo que tengas, si tienes mucho, inclusive eso te es un problema. Y si tienes poco, también es otro problema. La vida es árida, estamos peregrinando. Hemos salido de este mundo a seguir a Dios, pero cuidado, estemos quejándonos, refunfuñando, estemos hablando de mala manera. Dios está conmigo, no, ¿qué ha pasado? Tenemos nuestro éxodo en esta vida. A veces hay ausencia de paz y gozo. Jesús mismo dijo: estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tienen tribulación, pero confíen, yo he vencido al mundo. Él es la roca que brota agua para saciar nuestra sed, tomar fuerzas. Es sófrico lo que vivimos en lo que nos rodea. Es sófrico. Las noticias mismas, crímenes, amenazas, mentira, despropósito, hipocresía, falsedad. Y a veces puede estar mucho más cerca de nosotros ese tema. Así que hemos visto que Dios dirige nuestras vidas como lo hizo con Israel. Un pecado no confesado y perdonado se repite y a veces se incrementa. Es lo que pasó. Cada vez Israel no confesaba su pecado. Hacían queja, hacían murmuración. Dios satisfacía y no se les movía un pelo, parece, para decir: hemos pecado, perdónanos. Tiene que el pecado confesarse. No debemos evitar el buscar su presencia, teniendo libertad de ingresar a su lugar santísimo. Debemos beber de Cristo como Jesús lo proclamó. Es en su presencia donde está brotando el agua que ya fue golpeada en la cruz. Entonces ya hemos visto la primera parte. Vamos a ver la segunda. Se necesita amigos en la fe para resistir las batallas. Éxodo capítulo 17 del verso 8 al 16. Verso 8. Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y Moisés dijo a Josué: escógenos hombres y sal a pelear contra Amalec.
Mañana yo estaré sobre la cumbre, le dijo Moisés, de la colina, con la vara de Dios en mi mano. Verso 10, Josué hizo como Moisés le dijo y peleó contra Amalec. Moisés, Aarón y Hur subieron a la cumbre de la colina. Y sucedía que mientras Moisés tenía en alto su mano, Israel prevalecía. Y cuando dejaba caer la mano, prevalecía Amalec. Pero las manos de Moisés se le cansaban. Entonces tomaron una piedra y la pusieron debajo de él. Y se sentó en ella. Y Aarón y Hur le sostenían las manos, uno de un lado y otro del otro. Así estuvieron sus manos firmes hasta que se puso el sol. Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Entonces dijo el Señor a Moisés: escribe esto en un libro para que sirva de memorial, y haz saber a Josué que yo borraré por completo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y edificó Moisés un altar y le puso por nombre: el Señor es mi estandarte. Y dijo el Señor, lo ha jurado, el Señor hará guerra contra Amalec de generación en generación. Entraremos de lleno, ¿no es cierto? Estamos en una guerra espiritual. Estamos en una guerra espiritual. Tenemos tres enemigos, lo clasifican: la carne, nuestra naturaleza humana, que se debilita; el mundo, con toda su filosofía, con toda su forma de ser; y finalmente esta hueste espiritual de maldad que es Satanás. Podríamos descolgar algunas dos cosas más, y hay muchas más, pero voy a mencionar, como dice en 1 Juan 2:16, un enemigo grande es la vanagloria de la vida, y el otro es la codicia de los ojos. Esas cosas son enemigos: la vanidad y la ambición. Ahora vamos a ver, nos habla de Amalec. ¿Quién era este caballero? Si podríamos llamarle caballero. ¿Quién era este? Amalec era nieto de Esaú. ¿Saben quién era Esaú? ¿Se acuerdan? Isaac tuvo dos hijos, Esaú y Jacob. Jacob ansiaba y buscaba las bendiciones de Dios. Esaú era guerrero, menospreció la primogenitura. La misma Biblia nos habla de este Esaú, el abuelo de Amalec, que no haya ninguna persona inmoral ni profana como Esaú. Está hablando de dos cosas: inmoralidad, que no debería haber en medio de la casa de Dios. Deberíamos limpiarnos de todo espécimen de inmoralidad. Eso era lo que tenía Esaú, y Dios aborrecía eso. Y la segunda cosa era que era profano, es decir, menospreciaba, no veneraba a Dios y sus cosas. Era displicente con las cosas de Dios. Este hombre, Esaú, de esa manera crió a su familia, se casó con mujeres que no agradaban a su padre, hizo cosas que no estaban bien, era descuidado, y eso transmitió a sus hijos, y de ahí vinieron Amalec. Se formó toda una nación, que los amalecitas. Y estos amalecitas, cuando el pueblo de Israel no tenían el ejército, no era un pueblo aguerrido, habían salido recién de las manos de los egipcios. Eran niños, mujeres, gente común. Y este Amalec armó su ejército y los atacó a este pueblo de Israel. Casi, pudiéramos decir, los tomó de sorpresa. Los agarró totalmente vulnerables. Pero Israel no se corrió. Moisés le dice a Josué: agarra a hombres que tengan espada y ve a pelear.
Y valientemente agarró, hizo caso a Josué y fue a pelear. Ahora hay dos lecciones aquí que son muy importantes, que Dios usó para hablarnos a nosotros, a ti, a mí, a nosotros, de la vida cristiana. ¿Qué pasó? Dice que Dios le dijo: toma la vara con la que has golpeado el Nilo y súbete a la montaña. Y dice que Dios instruyó que levantara sus brazos Moisés, y subió con Aarón, que era el hermano de Moisés, y Hur. De este Hur no he estudiado su genealogía, pero debe ser alguien conocido allá. Y dice que cuando levantaba con la vara del Señor sus manos, los que empezaban a ganar al pueblo de Amalecita eran los israelitas. Pero se cansaba Moisés los brazos, era mayor, 80 años. Se le cansaban y bajaba, y dice que en ese momento los amalecitas ganaban. Dios estaba usando eso para hablarnos algo. Para hablarnos algo. Una de estas cosas era que debe haber persistencia y tenacidad en el caminar cristiano. A veces la batalla recia. Estamos por bajar los brazos, rendirnos. A veces ya no damos fuerzas. Y ese es en ese momento que nos necesitamos unos a otros para alentarnos. No puede haber un cristiano solitario. Los llaneros solitarios son novela. El cristiano necesita de tu hermano que estás a tu lado. ¿Qué tal si le dices: te necesito? Dile: te necesito. Persiste. No bajes los brazos. No bajes los brazos. Esta persistencia es necesaria con esa amistad, apoyarnos. Necesitamos buscar a alguien y poder decirle: mira, tengo esta situación que me estoy viviendo. ¿Qué puedo hacer ahí? Dame un consejo. Y darle un verso. Y al orar por él. Estaba mencionando que este Moisés solo ahí arriba no hubiera podido vencer si no era por quienes le acompañaban cerca. Jesús, ¿qué es lo que hizo primero? Llamar a un grupo que eran sus discípulos y les dijo: ya no los llamaré siervos, sino serán amigos. Necesitamos amigos en la fe. No te quedes solo. Necesitaban las mujeres amigas de la fe cuando están haciendo este retiro, me encanta. Hay grupos de oración. Necesitas involucrarte en la iglesia. No vas a poder solo. Es difícil. Por eso habla Pedro en la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versos 5 y 6, dice: por esta razón también, obrando con toda diligencia, trabajando, concentrándonos con toda diligencia, añadamos a nuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, y al dominio propio perseverancia, y a la perseverancia piedad. Es decir, un cristiano que empieza y después se va diluyendo, no va a poder llegar a la meta. Va a ser muy, muy difícil. No te quedes solo, sola. Busca cristianos firmes, personas confiables, y acércate a ellos, con quienes puedan resistir, ayudarte a resistir la batalla. Va a ser difícil si lo haces solo. Esa es amistad,
La fraternidad es un bien preciado en la vida espiritual. La amistad. Esa amistad debemos saber cultivar junto con la perseverancia. Y eso es lo que continúa diciendo en la segunda Pedro, en el verso siguiente de los que hemos leído, capítulo 1, verso 7, dice: y a la piedad añada fraternidad, y a la fraternidad amor. La vida cristiana es una vida de amigos, no de amigotes o alaichos, sino de amigos fieles en la fe. No amigos que socapan la iniquidad, sino amigos que te pueden decir, y tú te dejas decir por tu amigo: no está bien esto, no está bien lo que estás haciendo. Busca amigos en la fe, cultiva esto. El que es amigo se comporta amigo, dice Proverbios. Debemos cultivar amistad, lealtad, contra viento y marea, en la verdad. Jesús cultivó eso con sus amigos. Y les digo al final: ustedes son mis amigos. Somos amigos. Tu cónyuge es tu amigo. Dile a tu cónyuge, amiga o amigo, dile: amigo. ¿Por qué? Es un bien espiritual la amistad en la fe. ¿Por qué? Porque fuimos hechos a la imagen de Dios. Y Dios le gusta la amistad. Él se relaciona con amigos. A los que son muy formales, de lejos, pero a los que son amigos, de cerca. Sí, hermano. Algunos hablan de virtudes transmitibles, han hecho una clasificación, lo voy a usar ahora simplemente por hacer resaltar esto. Algunas virtudes transmitibles son, por ejemplo, la paciencia. Dios quiere que nosotros tengamos paciencia. La perseverancia. Dios quiere, Él es perseverante, nosotros también. Y cosas por el estilo. Y entre ellas, algo que podemos copiar de Dios, que fuimos hechos a su imagen, es la amistad. Dios es amigo. El Dios de los musulmanes no es amigo. No te acerques, corta la cabeza, desaparece. No es un Dios amigo. El Dios de los cristianos es un Dios amigo. Es una persona, es relacional. Sí. Cuando un día estaba con Abraham, y Abraham estaba en su carpa, en su tienda, y Dios le dice: sal afuera, puede decir en mis propias palabras. Y le dijo: ahora levanta tu vista, mira a las estrellas. Miró a Abraham: ¿las puedes contar? No, no puedo. Así va a ser tu descendencia, aquellos que van a venir después de ti. En ese momento Abraham no tenía ni un hijo. Y dice que la palabra de Dios dice: y Abraham le creyó. Y dice, continúa diciendo: y le fue tornado por justicia. Pero Santiago agrega, le da el toque final y le dice: y fue llamado amigo de Dios. Eso está en Santiago 2:23. La amistad es confianza. La amistad es confianza. Yo puedo recibir a mis hermanos, aquellos que son cercanos, hasta en mi pijama. Tal vez por alguna circunstancia estoy enfermo. Ven, los recibo, los abrazo, no tengo temor. Hay confianza. Eso es amistad. Confianza. Si ponemos nuestra confianza y le creemos a Dios, eres amigo de Dios. Amigo de Dios. Eso menciona, por ejemplo, también Isaías 41:8. Pero tú, Israel, siervo mío, Jacob, a quien he escogido, descendiente de Abraham, mi amigo. Mi amigo. Es la fe la que afirma
la confianza de amistad entre dos personas. Confianza. Y Moisés tenía eso también con Dios. Moisés confiaba en Dios. Había confianza. Y Dios mismo lo menciona en Éxodo 33:11. Dice, y el Señor acostumbraba a hablar con Moisés cara a cara, como habla un hombre con su amigo. ¿Qué les parece? Dos cosas, perseverancia y amistad. Cultiva la perseverancia, pero cultiva también la amistad. Y no solo con Dios, sino con los hermanos. Aquí Dios está hablando de que nos necesitamos unos a otros. Así como Moisés cuando estuvo en la batalla y que dependía sus brazos para que se sostengan y persevere y prevalezca la victoria, tenía dos amigos que le sostenían los brazos para hacer esta victoria. Necesitas amistad, tus hermanos. Cultiva esa amistad. Busca hermanos que sean fieles en el Señor. Cultiva. Por eso los grupos pequeños no es solamente es cierto para edificarnos y todo aquello. Una de las cosas es para cultivar amistad. A veces puedes abrirte a ese grupo y decirle, estoy pasando esta prueba, oren por mí. O ¿qué me aconsejan en esto o aquello? Cultivan amistad en la fe en Cristo. Amén. Y ahora vamos a cerrar. No sé si ustedes han visto, han notado, yo he notado algo. Y es que sale cada rato en los noticiosos así, ¿o no? Autoridades, grupos sociales, llámese lo que sea, ¿no? Hacer mensajes, ¿o no? O hacer conferencias de la prensa. ¿Y han notado algo? Que siempre que aparecen hay unas banderas detrás, ¿no? Con eso hacen su identificación. Ponen una huipala, ponen ahí, qué sé yo, alguna cosa y ya, ¿quiénes son? Otros ponen otras banderas y muestra identidad. La bandera muestra identidad y por cual estás dispuesto a batallar, defender, un símbolo en tu vida. El otro lunes estábamos acá en el colegio y había la hora cívica temprano, casi 8:30 de la mañana aproximadamente. Los niños se pusieron ahí y empezaron a cantar fuerte. Pucha, qué lindo, me emocionaba cómo los niños cantaban. Y después llamaron a 3 de los estudiantes y pasaron los 3 niños donde están ahí unos mástiles, acá al salir afuera. O sea, hay 3 mástiles y les dieron el honor de pusieron unas banderas y mientras cantaban el himno nacional, los niños subían su bandera porque representaba lo que estaban haciendo el colegio. Nosotros tenemos una bandera y ahí representa a quien está peleando con nosotros, como cuando Moisés tenía a Dios como su bandera, su estandarte, a quien hacía que prevalezca y gane las batallas, las victorias. Nosotros, tu hermano, tienes tu bandera. Ya dice, Jehová es mi estandarte. Y Él es Jehová Nisi. Estamos en una guerra espiritual contra la filosofía que domina el mundo. Hay una guerra. Si no estás dispuesto a pelear esta guerra, te va a ganar. Necesitamos persistir. La persistencia es una virtud que debemos cultivar y necesitamos cultivar en esta guerra. La amistad. Dios es un Dios de amistad. Confía en Él. ¿Tienes confianza en Él? Cultiva amistad con hermanos en Cristo. Cultiva amistad. Son las virtudes que debemos cultivar: la persistencia y la amistad. La confianza es una señal de esa amistad. Y es Dios nuestro estandarte.
Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para tu vida. Si necesitas consejería o apoyo en oración, por favor no dudes en contactarte. Escríbenos a los siguientes números de WhatsApp. En la Ciudad del Alto, al número 719-05-791. 719-05-791. En la zona central, al número 732-11354. 732-11354. En la zona sur, al número 75 25 70 56. 75 25 70 56. Que Dios te bendiga.